Hoy es jueves 6 de noviembre 2014. Damos inicio al penúltimo discipulado de Manantiales en el Desierto, ¿verdad? Ya no nos falta uno. Ya nos falta uno más. Yo le decía a alguien hoy, mira qué bonitos quedaron los materiales, ¿verdad? Le digo yo, ya después de aquí, le digo, sacando el último, le digo, ya tenemos los lugares donde vamos a abrir las otras iglesias. Y ya tenemos los que van a estar listos, los obreros, teológicamente, por lo menos lo básico. Doctrina de la Biblia. La doctrina de la salvación, ¿verdad? Somos salvos por la bondad y la gracia de Dios, y no por la bondad y la justicia del hombre, ¿verdad? No hay nada en el hombre lo suficientemente bueno que pueda hacer como para merecer o ganarse la salvación. Esto pone la salvación al alcance de todo ser humano y nos impone una deuda eterna a causa de la dádiva preciosísima que Dios nos da a nosotros al cumplir las condiciones necesarias. Si estudiáramos la salvación desde el punto de vista humano, comenzaríamos con la fe, pero como Dios llevó a cabo nuestra redención aún desde la fundación del mundo, ¿verdad? Antes de la fundación del mundo, a los que predestinó a estos llamó, y a los que llamó a estos justificó, y a los que justificó también glorificó. Amén. Ahora, dice que la expiación, dice que antes la fundación del mundo, entonces decidimos empezar con la obra de Dios en la expiación. Sin embargo, el orden de estos temas es más o menos arbitrario, pues no hay un orden cronológico para su ubicación. Además, todos estos temas están tan estrechamente relacionados que ninguno de ellos puede excluirse del plan perfecto de Dios para la salvación. Para una mejor descripción de la salvación es necesario volvernos a la Biblia. Miren, cuando hablamos de la expiación, esta es la primera doctrina que vamos a estudiar sobre la salvación, ¿verdad? A veces estos términos parecieran no muy manejados dentro del rubro cristiano, y sin embargo estas doctrinas son centrales del Evangelio. O sea, esto es algo que hemos de manejar al dedillo. Esta es una doctrina que tenemos que conocer lo más profundo que podamos, porque es necesario que entendamos cómo es que realmente opera la salvación en el plano en que podamos entender, porque a Dios nunca lo vamos a terminar de entender. Hermana, ese arito que anda usted es un símbolo esotérico, ¿verdad? No ella. Es de la nueva era también, ¿verdad? El famoso pececito de... Sí. Igual. Porque nosotros, no, solo como referencia, porque nosotros también éramos en otro tiempo, dice la Biblia, insensatos, rebeldes, extraviados, hermanos. Dice, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. A ver, ¿cuántos se miran en ese espejo? Yo creo que todos, ¿verdad? Todos. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Aquí más adelante no sale la definición de expiación. Ya vamos a empezar. Es que esta es la introducción a la doctrina de la salvación. Dentro de la doctrina de salvación vamos a explorar la expiación, ¿verdad? Vamos a ver la justificación, la santificación, aunque ya hemos visto, ¿verdad?, en el doctrinal por encima. Esto lo vamos a llevar también un poco más profundo y vamos a tratar de ir interpretando, entendiendo los tiempos de Dios manifestados
en la salvación a través de la fe en Jesucristo, hermanos, no es por obra. Para que nadie se gloríe, no es una obra humana. Y no por fe de usted, no que por nada de Dios. Es una fe que Dios nos otorga. Ok, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tito 3:7. En los 9 capítulos siguientes, esto es lo que acabamos de leer. En los 9 capítulos siguientes, o las 9 doctrinas que vamos a estudiar, esta doctrina estará más detalladamente como lo enseña la Biblia. Amén. Vamos a la primera doctrina entonces. La expiación. La expiación, ¿verdad? Porque vamos a ir a Romanos 5, 10, 11. Tengo al Biblia, no queda bien. 5, 10, 11. Lo leo. Ajá. Vamos a seguir siempre con el mismo método, ¿verdad? Uno luego así, ¿verdad? Para que todos participemos. Romanos 5, 10. Incline la Majo. Porque leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, porque en Él hemos recibido ahora reconciliación. Muy bien. La expiación resumida. Reconciliación. Exacto. Una vez estuvimos muy lejos de Dios. Efesios 2, 12, 13, hermana Aldita. Sí. Este versículo es Amén. bien bonito. A mí me gusta mucho esto. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Mire bien, analice bien el versículo 12. Léalo bien otra vez, hermana. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dice que estábamos Efesios 2. sin esperanza, 2, 12, 13. ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Éramos enemigos de Dios. Ahora, cuando el hombre pecó, no solamente llegó a ser un ser pecaminoso, sino que está también sin recurso de auxilio para volver a Dios. Alejado de la ciudadanía de Israel, o sea que no éramos parte de ella, ahí es una promesa. Bueno, sí, correcto. No éramos participantes de las promesas. Miren, la salvación es solamente para aquellos que creen. Bueno, sí, que son reconciliados con el Señor, aquellos que creen, ¿verdad? Sabemos que la salvación viene por la fe y no por obras. Entonces tenemos que creer. Si no llegamos a creer, no hay manera de alcanzar la salvación. Por lo tanto, no hay manera de tener una comunión con Dios. Y somos ajenos a las promesas y vagamos perdidos en este mundo hacia una eternidad de tormento, sin esperanza y sin Dios. Ahora dice también que cuando el hombre pecó no solamente llegó a ser un ser pecaminoso, sino que estaba también sin recurso o auxilio para volver a Dios. Del hombre caído está escrito: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Isaías 53:6. Dice la Biblia que el pecado entró por un hombre. Y por un hombre también entró la muerte, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna. Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso lo dice Romanos 3:23. La muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos están destituidos. Romanos de la gloria de 5:12. Dios. Miren.
La semana pasada creo que estaba estudiando esto de los puntos de vista arminianos y lo que se parece con el pelagianismo, ¿verdad? Y este señor Calvino. Y decía, le voy a hacer una pregunta, decía esta persona. Esta es una doctrina pelagiana, decía. ¿Cuál era la doctrina pelagiana? Pregúntele a cualquier persona, ¿los niños nacen con pecado? Sí. No te van a decir que no. Todo el mundo, la mayoría de personas le van a decir que no. Le van a decir que son inocentes. Son inocentes, pero no son inocentes. Pero todos somos pecadores por cuanto todos pecamos. Sí. Y traemos en nuestra sangre ya el gen pecador. Ya. Exacto. Entonces, Somos descendientes de No, exacto. Pero la mayoría de las personas le dicen que no tienen pecado. Es como le decía yo a un niño Dicen que que le son enseña a ángeles. mentir. No, a un niño que le enseña a mentir. Así la muerte pasó Trae. a todos los hombres de por cuanto. Así que ningún hombre pudo redimirse de su pecado al hacer buenas obras, ni por su bondad humana, ni por sus riquezas, ni aún por la obediencia estricta de la ley. Decía Pablo que aventajaba a mis contemporáneos, pero él explicó a Pedro en una forma de reclamo, no a este Pedro, sino al otro, ¿verdad? Le dijo, Pedro, estando persuadido de esto, que ningún hombre, sea gentil o sea judío, puede ser justificado por las obras de la ley, porque por las obras de la ley nadie puede ser justificado. Lo vimos en Gálatas capítulo 2, me parece, por ahí. ¿Se acuerdan la discusión? Eran 3 puntos que usted como cristiano debe de conocer, como cristiano reformado debe de conocer, que la salvación no es por obras. La otro punto era que la salvación es por fe. Y por último, que el objeto de esa fe o el sujeto de esa fe tiene que ser Jesucristo, el de las Escrituras. Porque hay muchos Cristos, ¿verdad?, que no salvan, porque no son el de las Escrituras, tienen el nombre, pero no son Dios. Son dioses con D pequeño. ¿Verdad? Hay algunos que tienen a Jesucristo como el hermano de Satanás, ¿verdad? El caso de los mormones, ¿verdad? Que miran a Jesucristo como hermano de Satanás. Ese no es el Cristo que yo conozco. De la fe se me vino un versículo, pero no me acuerdo cómo es de completarlo, que dice que negamos también la eficacia de ella. Cuando dicen esos puntos, pero negamos la eficacia de ella, de la fe, pues de la palabra. Podemos decir que somos salvos por fe, pero si no creemos, negamos la eficacia de la palabra, entonces... En Juan habla algo de eso, de que si decimos que andamos en luz, pero no tenemos si decimos que tenemos comunión con Dios, pero andamos en tinieblas, dice Negamos la que eficacia. pecamos, dice, porque mentimos, dice, Y si no creemos, pero decimos que queremos tener fe y no creemos. bueno, Hay un montón de gente que son cristianos, andan en la iglesia, pero no conocen a Dios. Pues. así es, ese es el problema. Y como les decía el otro día, el domingo, creo que fue el martes, que en la iglesia, como decía Leona Ramegil, hay demasiadas personas planchadas y almidonadas, pero no hay muchos lavados por la sangre del Cordero. Ahora, el hombre estaba perdido. Esta palabra resume toda la historia. Estaba perdido, ¿verdad? Sin esperanza, sin Dios, ajeno a las promesas de Dios. No dice la Biblia que Dios está irado con el impío todos los días. O sea, no había una esperanza para él. Pero Dios, quien creó al hombre a su propia semejanza, quiso que el hombre tuviera la oportunidad de resplandecer a la imagen suya en la eternidad. Por eso Dios proveyó la expiación del pecado al enviar al mundo a su propio Hijo amado, Jesucristo. Jesús era el unigénito del Padre y como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién dijo esto? Juan el Bautista. Sí. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo en Juan 1:29. Ahora, Él murió en la cruz para quitar el pecado del mundo. O sea, hay una diferencia y la vamos a ir viendo a través de la historia que vayamos desarrollando entre qué era cubrir los pecados y qué era quitarlos. Porque Jesucristo no vino a cubrir pecados, vino a quitarlos, A pagar un precio por ellos. Por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. A ver, ¿quién sigue ahí? Que me lo busque. Sí, yo. Sí. Sí. 53, 5. 5.
Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora, si usted es de los que marca la Biblia o puede hacer alguna anotación, piense bien en lo que dice Isaías. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Pero aquí dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y ya lo vamos a expresar más adelante cuando miremos la expiación en el antiguo pacto. Y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Verdad? Vamos, entonces, dice también Hebreos 10:14. ¿Quién sigue ahí, hermano? Hebreos qué, perdón. 10:14. Amén. A ver. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ok. ¿Qué doctrina puede ver usted aquí de las que hablamos aquí de las Justificación. centrales? ¿Qué más? Seguridad. Seguridad de salvación. Porque dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para... Siempre. Así que la salvación Santificados. no se puede perder la salvación porque solo hubo un sacrificio perfecto a los santificados. Muy bien, entonces vemos la salvación, vemos la justificación, vemos la seguridad de la salvación y vemos que por supuesto la salvación no se pierde. Solo por los méritos de la sangre que derramó Jesucristo podemos nuevamente tener acceso al Padre. Y como coherederos con Cristo, otra vez nosotros podemos contemplar en el futuro con esperanza. La expiación es lo que Dios provee para reparar los efectos de nuestro pecado. Por medio de la misma, Él quita nuestra culpa. El precio el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Dice que Dios provee para reparar los efectos de nuestro pecado y por medio de la misma, Él quita nuestra culpa y restaura su relación con nosotros. Ahora vamos a ver en el antiguo pacto, ¿verdad? El día de la expiación. Esto es maravilloso. Tal vez ustedes lo pueden disfrutar como lo he disfrutado yo, pero vamos a ir paso a paso. Amén. Dios introdujo la expiación en el Antiguo Testamento. Esto no fue algo nuevo. Era la sangre. Era la sangre, ya existía y lo vamos a explicar. Dios introdujo la expiación en el Antiguo Testamento y un estudio de la expiación en ambos pactos es necesario para darnos un entendimiento amplio de esta doctrina, ¿verdad? Si bien sabemos que el nuevo pacto es el evangelio que debemos de preocuparnos por conocer, ¿verdad? No podemos negar que el Antiguo Testamento tiene una riqueza espiritual y gran parte de la doctrina que en el nuevo pacto es confirmado, viene del antiguo pacto, ¿verdad? Se revela también el antiguo pacto y vemos que el antiguo pacto, la ley y todas estas situaciones eran sombras de lo que había de venir. Así que vamos a ir primero al antiguo pacto. Dice que los judíos celebraban un día de humillación nacional guardando el 10º día del mes séptimo. Y voy a pedirle a don Vidal que busque Levítico, es el tercer libro de la Biblia. Levítico capítulo 16, versículo 23. Amén. ¿Lo tiene ya? Bien, Está volando. a ver. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había de vestido por entrar en el santuario y las pondrá allí. Luego el versículo 26 y 27. Sí, lavará ¿El 26? No, el 26 y 27. 26. El que hubiera llevado el macho cabrío hasta hacer, llevará sus vestidos, lavará sus vestidos, lavará también con agua Su cuerpo.
y después entrarán al campamento. Versículo 27. Está bien, no se preocupe. Su cuerpo después entrará en el campamento. Y sacarán fuera del campamento. Sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolado por el pecado cuya sangre fue llevada al montaño para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel y su carne y su estiércol. Bien. Por aquellos que quieran saber qué es Azazel, no saben qué es Azazel. Azazel era el nombre que se le daba al segundo becerro, ¿verdad? Que se llevaba. Recuerden que cuando el sumo sacerdote expiaba los pecados, ¿qué saben ustedes de eso? A ver, vamos a ir entrando para ver si algo aprendimos en estos tiempos que habíamos estudiado. Y esto nunca lo hemos tocado nosotros, por eso les pregunto si ustedes saben algo del día de la expiación, de algo de cómo el sumo sacerdote expiaba los pecados del pueblo. Él degollaba, pues. Ajá, degollaba. Por el tabernáculo. En el tabernáculo. En el tabernáculo. En el templo afuera no. En el lugar santísimo. Sí. Quemaba la carne y la comida. La víscera. Sí. Ok, mírenme. Había un sacrificio. El sumo sacerdote hacía un sacrificio por él y su casa. Antes de entrar al lugar santísimo. Luego. Okay. Luego él tomaba un becerro, tenía dos becerros especiales, digamos los que no tuvieran mancha, y se acuerdan, okay. Los más gordos, los más bonitos, los meros becerros. De un año también. Tenía que ser exacto, tenía que ser uno de un año para abajo, ¿verdad? Y no había becerros, y no había bueno, permítame, eran los particulares, pero el sumo sacerdote, el día de la expiación era el día que se expiaban los pecados de todo Israel, ¿verdad? Las personas expiaban sus pecados, si sentían que habían hecho algunas cosas muy malas, ellos iban y les sacrificaban algunos animales, palomillos, y el pecado era muy grande, un becerro, ¿verdad? Pero realmente ellos, el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba al lugar santo y había dos becerros y se echaban suerte, y usted lo puede leer cuando esté en su casa. Todo el capítulo 16 de Levítico habla bien bonito y amplio de esto. Pero cuando él dice que echaba suertes, habían dos becerros, uno iba a ser asesinado, ¿verdad? Uno iba a pagar el precio por el pecado, y al otro becerro se le llamaba Azazel. Este becerro, mire qué lindo, era a quien cuando mataban al becerro inocente, la sangre la derramaban sobre el tabernáculo, pero también se la untaban en la cabeza a Azazel, el otro becerrito. ¿Y sabe qué hacían con él? No lo mataban, sino que había una persona asignada para llevarlo al desierto y dejarlo libre. O sea, había un inocente, pagaba los pecados simbólicamente, ¿verdad?, del culpable, pero el otro culpable ya estaba libre de la muerte, sino que lo dejaban ir al desierto, lo dejaban ir, era libre, ¿verdad? Se le echaban en la oreja derecha y en el pie derecho. Sí. Bueno, de hecho que ahí en todo el capítulo 16 de Levítico usted puede ir entendiendo estas cosas. Entonces usted dice, empieza a analizar que desde Levítico era una sombra de lo que había de venir. Y usted acabamos de leer Isaías 53, ¿qué decía? Fuimos molidos por nuestra... No, pero ¿quién? ¿Quién fue? Jesucristo. ¿Fue molido? Y a golpe. No, que volvamos a leerlo. Isaías 53, 6 me parece que era. Sí. 5, perdón. Léalo, Pedro. ¿Lo tiene? No. Ok, ¿quién lo tenga ahí? Yo. Mas él, hablando de Jesús, ¿va? mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos curados. Ok.
el castigo de nuestra paz fue sobre él, Jesucristo. Derramó su sangre en la cruz del Calvario. Recordamos cuando hablamos de esto en la doctrina, hablamos de que en esta cruz sacrificial Cristo entregó su vida para perdón de pecados a todo aquel que en él creyera. Él derrama su sangre y el castigo de nuestro pecado era la sangre, era la vida del santo unigénico Hijo de Dios. Pastor, mire lo que dice aquí. La santidad mediante la expiación de Cristo, sanidad divina. Isaías 53 claramente enseña que la sanidad corporal está incluida en la obra de expiación, el sufrimiento y la cruz de Cristo. Las palabras hebreas para dolores, enfermedad, se refieren específicamente a la aflicción física. Esto se verifica en el hecho de Mateo, que dice que en este texto que Isaías se cumple, que se está cumpliendo en Mateo lo que la profecía de Isaías. Sí. Mateo 8:17. Ahora dice que en este día confesaban sus pecados y ofrecían una ofrenda para la expiación de los mismos. Preparaban 2 machos cabríos. Mataban uno y sobre la cabeza del otro el sacerdote ponía los pecados del pueblo. Y lo enviaba al desierto. ¿Qué es lo que hizo Dios en la cruz sobre Jesucristo? Lo trató, como dice, al que no conoció pecado, ¿qué? Lo hizo pecado. Lo hizo pecado quiere decir que lo imputaron, ¿verdad? Sí. Imputar es como lo hicieron culpable de los pecados de otros. ¿Para qué? Para poder tener... Al que no conoció pecado, lo hizo pecado para poder tener salvación, para podernos redimir a nosotros. Muy bien. Dice que ofrecían una ofrenda para la expiación de los mismos. Preparaban 2 machos cabríos. Mataban uno y sobre la cabeza del otro el sacerdote ponía los pecados del pueblo y lo enviaba al desierto. De esa manera los pecados de la gente le eran remitidos. ¿Se acuerdan de aquel versículo en Hebreos que dice que sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecado? Remisión de pecado. ¿Verdad? ¿Qué es una remisión? Pues darle a otro, remitirle a otro, traspasarle a otro los pecados. Sí. El término remisión en el nuevo pacto, ¿qué simbolizaba? Era cuando, sí, bueno, casi, era cuando alguien que era un esclavo, ¿verdad? Lo compraba. Era comprado para dejarlo libre. Ven qué tremendo es que desde el antiguo pacto, en el Nuevo Testamento se miran estos términos y si no lo investigamos bien, pasan desapercibidos. Remisión era que alguien... Remisión era comprar a alguien con precio de sangre. No, era comprar a alguien y dejarlo ir. El precio de nuestro pecado fue la sangre de Cristo. La remisión de nuestros pecados fue la sangre de Cristo. Pero en el mercado de esclavos, la gente compraba esclavos y si quería dejarlos libres, los dejaba ir libres también. El término remisión era compra para dar libertad, ¿verdad? Nosotros fuimos redimidos de la opresión del pecado para tener libertad del pecado, ¿verdad? Para que él no nos gobernara. Sin embargo, nos convertimos en esclavos de Cristo. Los animales inocentes sufrían por el pecado y los pecadores culpables podían regresar a sus casas libres de culpa. Ese es el día de expiación, era un día consagrado. La obra de estos animales expiaba el pecado porque era una sombra de la obra de Cristo, como el Cordero de Dios, su sufrimiento y muerte por el pecado del pueblo. Ahora, le voy a explicar algo antes de continuar. Esto era un sacrificio que tenían que hacer una vez al año. Y más adelante creo que es el día 7 del 10º mes. Pero lo hacían todos los años. Por eso en Hebreos se dice que Jesucristo presentó su sacrificio una vez y para siempre. Y sabe que esta es una de las más grandes aberraciones que manifiesta la Iglesia Católica. Que lo matan. Ellos lo sacrifican indoloramente todos los días que parten en la misa. Ese es un altar de sacrificio. Y la doctrina dice de ellos que Cristo corporalmente, por eso ellos se comen a Dios. Corporalmente ellos se comen a Jesús galleta, ¿va? El pedacito de hostia. Se lo comen. Y antes era hasta pecado morder la hostia. Antes, yo no sé ahora, pero antes sí. Y si se le caía, olvídese que tenía que hacer no sé cuántas penitencias. Guardaban el 10º día del mes de séptimo. El 10º día del 7º mes. Bueno, al revés era, por ahí andaba.
No, los meses de ellos son diferentes. Recuerden que ellos, el mes de Nisan, el mes de Abiú, creo que se llamaban, lo hemos visto algo de eso. Muy bien. Ahora dice que la obra de estos animales era expiar el pecado porque era una sombra de la obra de Cristo como el Cordero de Dios. Su sufrimiento y muerte por el pecado del pueblo cumplieron todos los sacrificios judíos que jamás habían sido ofrecidos. La ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, y esto está en Hebreos 10:1, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecieron continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Ellos tenían que volver Todos los años, cada vez. anualmente. ¿A qué? A pagar pecado, a limpiar. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Sabe usted que esta doctrina está en la iglesia cristiana? Correcto. Esa doctrina está en la iglesia cristiana de ir y volver. Mire, los judíos todas veces, una vez al año, volvían a expiar sus pecados porque ellos cada año tenían que hacerlo. Y en la iglesia cristiana se ha enseñado que como se pierde la salvación, dicen, usted tiene que ir a reconciliarse con el Señor. Entonces otra vez tiene que volver a ver el sacrificio de Cristo y tiene que hacer una oración en el altar. Era en junio o julio, Okay. el 10º mes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las personas hoy por hoy hacen llamados al altar. Reconcíliese con el Señor. O sea, tuvo la salvación un tiempo, pero al igual que los judíos, pasó un año y la perdieron, ¿verdad? Entonces tienen que volver a expiar sus pecados. Ahora ven, a la luz de las Escrituras, qué incoherente es esta doctrina. La seguridad de la salvación es algo que debe de alegrar nuestro corazón. Pero ¿cuántas personas mira usted que todos vamos a pecar, hermano? Y estas personas que dicen que la salvación se pierde, bueno fuera que les preguntara que a los cuántos pecados se pierden. Porque si le dice al primero, todos los días están muertos. Por eso los judíos presentaban dos sacrificios, ¿verdad? En el templo, ¿no? Pero bueno, no nos perdamos mucho. Hebreos 9, 10, 14. Capítulo 9 de Sara, versículos 10 y 14. Capítulo 9, versículo 10. Imagínense usted hasta dónde vamos para encontrar esta doctrina. Está hablando de que las obras de la ley eran solamente sombra de lo que había de venir, ¿verdad? Estamos hablando que las cuestiones, los ritos y todo eso son una sombra. A ver. Dice. El 10 y el 14. 10 y después el 14. Capítulo 9, versículo 10 y después el 14. Ajá. Dice. Ya que consiste, dice, solo de comidas y bebidas, de diversas obligaciones y abluciones y ordenanzas, dice, acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Voy a leer otro versículo yo. El del 11, bueno, del 11 al 14, sigue. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de estas creaciones, sí, y no por sangre de machos, cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de las becerras, rociadas a los inmundos, santificar para la purificación de la sangre. Carne. Ay, de la carne. ¿Cuánto más la sangre de Cristo está cansada?
cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Amén. Miren, vamos al otro texto. Dice, el nuevo pacto. Ahora vamos a ver la expiación en el nuevo pacto. Ya vimos en el antiguo pacto cuántos becerros habían. Dos. ¿Cómo lo hacían la expiación? Mataban uno y echaban la sangre. ¿Cómo llamaban al otro becerro? Segundo, hasta Azazel. ¿Qué hacían con Azazel? Los soltaban. Después de untarlo de sangre, y espérense, hacían otra cosa. El sumo sacerdote oraba por el becerro, le ponía las dos manos Para pasar los pecados. para pasar los pecados y lo despachaba. Y usted mira, y si usted mira, esto representa cuando María, la hermana de Aarón, la sacaron 7 días del campamento para que se limpiara de la lepra. Y los becerros, o sea, viene siendo como... Miren, perdón. Al lanzar los agarraban los becerros. No, que lo rifaban, ¿verdad? No, es No, que porque no, había uno para sí, que- echaban suerte entre los dos. No, los escogían. Sí. Eran de los mejores. Eran los mejores, los más desarrollados. De entre ellos dos, Se lo rifaban. sí. Pero que el becerro que ponía los ojos más tristes. No, hermano. Perdonadme. A veces nosotros somos ese becerro. Se ve. Es que nosotros simbolizaba el becerro pecador. Nosotros éramos aquel que estaba así. Aquí hay un calendario, era el mes de Tebek, dice que era diciembre y enero. Ahí era, Bien, qué buena esa. ahí era el décimo. Ilumínenos, hermanos, díganos ahí. Dice que estos sacrificios lo hacían el décimo día, décimo día el décimo día, o del séptimo mes. ¿De cuál El mes? 10º día del 7º mes. El séptimo mes era, ya le voy a ir, séptimo mes era Tirri, era entre septiembre y octubre, era un 30 días, era un... sí, ¿Y era- cuándo murió? En Nisan. ¿Cuántos años vivió 33. Cristo? Exacto. ¿Cuántos años duró su ministerio? 3. Y empezó a los 30 años. ¿Y cuándo murió? El día de su El cumpleaños. día de su cumpleaños. ¿Y qué día, entre qué fecha? Entre septiembre y octubre. ¿Te acordás que te dije yo de la fecha de nacimiento de Jesús, que no es en Navidad? Es en el verano. El verano. Ok. El nuevo pacto, como ya notamos, los sacrificios judíos solo eran un símbolo del sacrificio perfecto. Jesucristo, el sacrificio perfecto. sacrificio perfecto. Jesucristo, el sacrificio perfecto de Cristo, cumplió el propósito de los sacrificios que se ofrecían bajo la ley, pues todos estos se cumplieron en Él. Así la expiación del antiguo pacto introduce la del nuevo pacto. ¿Por qué introduce? Porque era una sombra de lo que había de venir, así como lo es el sábado. Guardar el sábado era una sombra de lo que había de venir. Entrar al reposo de Dios significa tener una comunión con Jesucristo, igual el alimento, igual el perdón de pecados, hermanos. No le vayan a decir a la gente, por favor, si de aquí sale algún pastor, pase al altar, hermano, para reconciliarse con el Señor. ¿Ya usted conoció al Señor? Sí. ¿Cuánto tiempo? Hace como 6 meses me descarrié. Venga, se reconcilie. Pastor, un paréntesis ahí, si hay un pastor, Así dijo aquel día, ya no está un así. pastor nuevo que viene a predicar aquí, Cuando lo venimos. y siempre al final de la reunión dice si hay algún hermano, los que está aquí, si quiere aceptar al Señor Jesucristo. Mire, la oración, por ejemplo, no es bíblica, pero su aplicación puede ser validar hasta cierto punto. ¿Perdón? Entonces no hay que ni mencionar, de decir pase adelante, o sea. No, es que mire, ve, la manipulación siempre a veces es peligrosa. Segundo, lo que decía la hermana, de pasar a las personas, venga alguna oración para centrar al Señor Jesús. Cuando usted le dice, repita después de mí, ya va mal. Dijo, Porque tiene que solo. ser algo personal. Usted mira, por ejemplo, a el Salmo 51, cuando David derrama su corazón delante de Dios y le dice, perdóname, límpiame, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Él pide según su corazón. Pero cuando yo le digo a usted, repita después de mí, Señor Jesús, y Señor Jesús,
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa María, Madre de Dios, lo mismo. Esa parte se parece cuando en la iglesia católica Es correcto. cuando confesamos al Padre, no necesitamos decírselo a un hombre cuando es a Jesucristo. Entonces, es necesario que entendamos, muchas personas, esto comenzó ya como hace 70 años por ahí, cuando empezaron a hacer estos llamados al altar en los que hicieron esto fueron los pentecostales, no fueron los calvinistas. Usted como pastor, ¿qué le diría a una persona que se ha descarriado? Yo le diría, bueno, si tú realmente quieres volverte a Dios y te quieres arrepentir y no tienes ni idea, eso es perfectamente lo que tienes que hacer. Tienes que decirle a Dios, aquí estoy, y con tus propias palabras pedirle perdón por todo pecado que te acuerdes. Y si te hace falta ayuda, pues ve y lee el Salmo 51. Y él, en su corazón, le va a decir a Dios. ¿Se imagina que tuviéramos un bosquejo nosotros para cada oración? Ahora le voy a decir algo. El fariseo sí tenía sus oraciones. La repetidera. Ellos dicen que les encantaba que los vieran orando en las esquinas. La playa con los vestidos más largos de la Ellos tenían sus oraciones y eran las mismas oraciones repetitivas. Por eso dice, cuando oréis, no oréis el público. sí, pero oraciones vanas repetitivas. Enséñanos a orar, Padre Nuestro, que tampoco era que teníamos que orar el Padre Nuestro, sino que nos da una esencia de una oración Que se puede ir. bíblica. Primero tiene que hablarle al Padre, pedirle perdón y después pedir. Reconociendo la gloria de Dios. Mire, normalmente cuando nosotros oramos, todo gira alrededor de nosotros. Dame, necesito, ayúdame. Esa no es una oración que glorifica a Dios. Gracias a Dios que el Espíritu Santo por nosotros acomoda la oración. Pero nosotros tenemos que orar como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, Dios, gracias por este día, glorifico tu nombre, Señor. Hoy es un día que tú lo has hecho para tu gloria, alabo tu nombre. Si le vamos a pedir por nosotros, ayúdame a ser un digno obrero de lo que tú has puesto en mi vida. Ayúdame a serte fiel para Él. Pero cuando empezamos y solo yo. Dice que vuestro Padre que está en los cielos sabe de qué tenéis necesidad. Pídale a Dios, sí, pero que sea lo último. Primero dale la gloria a Él. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Es una exclamación de que, de un deseo ferviente que se cumple en Apocalipsis cuando dice que la iglesia y el espíritu de la iglesia dicen, Señor, ven Señor Jesús. O sea, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Está pidiendo por la justicia de Dios. Que Dios juzgue, que Dios obre y que Dios haga su voluntad, cualquiera que sea. Si a mí me gusta bien y no me gusta también, porque es la voluntad de Dios, se acabó. ¿Verdad? Y así sucesivamente, nos vamos a desviar, pero hablamos del Padre Nuestro cuando estemos hablando de Mateo, ¿verdad? En esos 2 años, 3 años que nos llevé para predicar. Algo que a mí me miro y estaba escuchando BBN en la mañana y estaba hablando un pastor de lo mismo, que decía que la iglesia empezó a reunirse, que para nosotros no aplicaba el día sábado, porque la iglesia se reunía para los domingos, que era el primer día de la semana. Desde el inicio. Sí. Ahora, el sacrificio de Jesucristo cumplió el propósito de los sacrificios que se ofrecieron bajo la ley, pues todos estos se cumplieron en Él. Si la expiación del antiguo pacto introduce la del nuevo pacto, y la expiación del nuevo pacto cumple la expiación del antiguo. Nosotros hoy podemos pensar en nuestro día de expiación en 2 sentidos.